Bueno, Tacho, aquella vez que te escuché por primera vez hablar de la imagen de la Virgen María de Guadalupe, me acuerdo que tú explicabas los signos que guarda esta imagen. ¿Nos los podrías explicar en este momento? Claro que sí, y más que los signos también hay que dar un contexto histórico. De entrada, la Virgen de Guadalupe es un tema demasiado complejo, son demasiados puntos. Hay unos ya que son muy conocidos, que es la flor de 4 pétalos, la luna, todos estos elementos, que nunca está de más repetirlos y mencionarlos, pero también hay cosas nuevas que también hay que irlas impulsando. Y otra, dar el contexto histórico. ¿Por qué? Porque precisamente en estos tiempos de pandemia, donde mucha gente se desanima, mucha gente piensa que ya es prácticamente el fin del mundo, es importante recordar que cuando se dan las apariciones marianas, había un contexto en estas tierras mucho peor que lo que estamos viviendo ahorita. Un contexto de total desesperanza. Para que lo entendamos, yo les pregunto a todos mis hermanos católicos que son de misa diaria, que tratan de comulgar diario, que tratan de confesarse aunque sea una vez a la semana, que tratan de ser congruentes con su fe, aquellos que luchan, que presentan la lucha, no la batalla, todos los días. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si mañana, amaneciendo, nos quedamos sin sacerdotes, nos quedamos sin obispos, nos quedamos sin el Papa, pero sobre todo nos quedamos con los sagrarios vacíos? Ya no hay ninguna sola forma consagrada para poder recibirla. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? Desesperanzados. Nos sentiríamos muertos vivientes. Lloraríamos, nos deprimiríamos. Mucha gente daría rienda suelta, ¿verdad?, a sus pasiones, y se volverían completamente al pecado. Mucha gente se suicidaría. Mucha gente maldeciría a Dios. Mucha gente asesinaría. Haríamos una cantidad de atropellos y de agresiones contra Dios. Pues eso es precisamente lo que le pasó a los indígenas antes de las apariciones de la Virgen. En el momento de la conquista, cuando sus dioses ya no son adorados, ellos adoraban a los dioses para que cayera la lluvia, para que naciera el maíz, ¿verdad?, para que se superara el invierno, para que hubiera frutos en primavera, para que hubiera una renovación de la tierra, para que el sol saliera, porque ellos pensaban, ¿verdad?, que es ya lo he escuchado tal vez en otras partes, que cuando ellos veían un atardecer rojizo, pensaban que el sol estaba perdiendo su batalla eterna contra la luna, contra la oscuridad, contra las estrellas, contra la noche. ¿Quién era ese dios del sol? Era Huitzilopochtli. ¿Quién atacaba el sol? Pues los censohuiznahuas, ¿verdad?, que eran los 400 surianos que habían luchado contra él, impulsados también por su hermana la Coyolxauhqui, que representaba la luna. Entonces era una batalla eterna entre el sol, la luna, que es Coyolxauhqui, las estrellas, que son los censohuiznahuas, y la noche, la oscuridad. Entonces pensaban ellos, ¿y si el sol muere? ¿Qué pasa si el sol del día de mañana ya no sale? ¿Qué va a pasar? Pues que toda la vida se acaba, ¿no? Entonces ellos pensaban, tenemos que alimentar al sol con lo mejor que tenemos. ¿Y qué es lo mejor que tenemos? Nuestro corazón y nuestra sangre. No le daban el muslo, el brazo, el cachete, el de lengua, no, le daban el corazón, que para los indígenas era la flor más hermosa que el hombre le podía dar a Dios. Nada más su corazón, nada más que ellos lo hacían de una manera literal, no lo hacían como una cuestión poética, romántica, no, era una cuestión real. Como era el sacrificio, se ponía, ¿verdad?, de la espalda de la víctima contra la piedra de sacrificio, lo agarraban 4 personas
uno le agarraba la pierna, otra pierna, el brazo y el brazo, y entonces con un cuchillo cortaban debajo de las costillas, metían la manita y arrancaban el corazón, y entonces ese corazón se lo consagraban ¿a quién? Al sol, y esa sangre también. Entonces es la manera en que ellos alababan a su Dios y le daban ¿qué? El alimento. ¿Para qué? Para que la vida, el ciclo de la vida pudiera continuar. Y entonces muchos de ellos se entregaban, pero también había quienes habían sido capturados en las llamadas guerras floridas. Guerra florida, ¿por qué? Porque el objetivo de la guerra florida no era matar al adversario, sino que era capturarlo vivo. ¿Para qué? Para arrancarle el corazón. Por eso eran guerras floridas, iban por esas flores, esos corazones, ¿vale? Entonces se lo entregaban al sol. Luego resulta que cuando ya se da la conquista, cuando ya no hay esa adoración a esos dioses, ya no hay esos sacrificios, resulta que sigue saliendo el sol, sigue creciendo el maíz, sigue naciendo la flor, sigue creciendo el jitomate, los chiles, los frijoles, sigue cayendo la lluvia, ¿verdad? Siguen naciendo las flores. Y entonces ellos se preguntan: ¿qué fue de mis antepasados? ¿Qué fue de mis hijos? ¿Qué fue de mis hijas? ¿A dónde se han ido? ¿Qué fue de todos ellos? Dios nos ha traicionado, Dios nos ha engañado, Dios nos ha mentido, Dios nos ha abandonado, porque ha dejado que estos hombres que no se bañan, que roban, que violan, que matan, nos hayan vencido. Si Dios permitió esto, quiere decir que Dios está enojado con nosotros. Dios nos ha dejado de su mano. Imagínense ustedes qué cargo de conciencia ellos tenían de haber entregado a sus hijos, a sus hijas, para que les fuera arrancado el corazón, y resulta que la lluvia seguía cayendo, el maíz seguía creciendo, el sol seguía saliendo. Entonces ya no hay esa adoración a sus dioses. Luego entonces sus templos han sido abandonados, han sido destruidos. Ya no tienen a quién adorar. Exactamente. Ya no tienen a quién seguir. Entonces, este planteamiento que yo les propongo desde el principio, de qué haríamos si nos quedamos sin sacerdotes, sin obispos, sin el Papa y sin formas consagradas para poder tener el cuerpo y la sangre de Cristo, ya no digamos para consumirlo, para adorarlo, ¿verdad? En una hora santa o durante una adoración nocturna, ¿qué haríamos? Pues eso que para nosotros es inimaginable, le pasó a los antepasados de estas tierras. Eso fue lo que sucedió. Lo estaban viviendo. Lo estaban viviendo. Era un apocalipsis. Para ellos era un apocalipsis. Pero también es bueno aclarar algo muy importante, que no todo fue malo, no todo fue tan terrible. ¿Por qué? Porque durante la conquista, como todos sabemos, Hernán Cortés va a hacer una alianza ¿con quién? Con los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas se alían con los españoles por conveniencia. Entonces, dentro de las exigencias que les pone Hernán Cortés es la de convertirse, bautizarse. Y los 4 señores de Tlaxcalteca, que son los 4 caciques, los 4 hombres poderosos de esa región, aceptan, y ellos son los primeros que se van a bautizar. Entonces, como ellos son los primeros que se bautizan, el pueblo tiene que bautizarse, porque tienen que seguir el ejemplo de ¿quién? El ejemplo de su gobernante. Dentro de esos bautizados, ¿verdad? Va a haber 3 niños, que son Cristóbal, Juan y Antonio, que van a ser los 3 niños mártires de Tlaxcala, los cuales van a dar su vida, van a dar su sangre. ¿Por qué? Por el Evangelio. Y sobre todo, yo los invito a que investiguen y lean, porque es un tema también para profundizar lo que es el trabajo de estos niños que dieron su vida. ¿Para qué? Para que el Evangelio pudiera llegar a estas tierras. Entonces, derraman su sangre. Estamos hablando de sangre de 3 niños puros de corazón y que dieron su vida a favor de Dios. Eso nos decías en nuestra plática anterior, que fue unos años antes de las apariciones. Todo esto fue previo a la Virgen de Guadalupe. Preparó el terreno. Esa sangre, como diría el padre Rubén Rodríguez, que es el vicepostulador de la causa de canonización de estos niños, que fue la sangre, ¿verdad?, que hizo que le dio vida a la tierra, ¿verdad?,
en la cual, ¿verdad?, va a germinar la semilla del Verbo. Y la flor que da la semilla del Verbo es precisamente la Virgen de Guadalupe. Fíjense qué hermosa flor. Obviamente la Virgen, Dios no iba a dejar pasar desapercibida, ¿verdad?, el sacrificio de esos 3 niños. Estamos hablando de 3 niños, son 3 laicos. También va a llegar otro hombre muy importante, que va a ser Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga, que en aquel momento va a ser un laico, y como laico viene a defender los derechos de los indígenas, viene a dar apoyo al trabajo que estaba haciendo Fray Juan de Zumárraga. Entonces Vasco de Quiroga, un hombre acaudalado que da todo su dinero a favor de los indígenas. ¿Cómo? Va a hacer un tipo de comunidad que se va a llamar los hospitales pueblo, y en esos hospitales pueblos él les va a construir casas y les va a enseñar a trabajar. Por eso es que en la parte, bueno, ahí en Michoacán, saben que toda la cuestión del cobre y toda la artesanía que hacen ellos es parte de la influencia de don Vasco de Quiroga. Entonces don Vasco de Quiroga, a través de su testimonio de vida, va a decir, bueno, no todos los españoles son malos, no todo lo que estamos trayendo es malo, sino que él da testimonio con su vida. Bueno, entonces ya estamos hablando ahí, ¿verdad?, de 4 personas. Una quinta persona, ¿quién va a ser? Va a ser San Juan Diego. Que San Juan Diego va a ser una persona que, ojo, no va a ser mexica, él va a ser texcocano. Tiene una formación muy distinta a la de los mexicas. Mucha gente piensa que Juan Diego era mexica. No, Juan Diego era texcocano, por lo tanto va a tener una formación espiritual muy distinta. Entonces, ya estamos hablando ahí de 5 laicos. ¿Por qué hago mención de esto? Porque hermanos están en sus casas, que están viendo este video. Es tiempo de los laicos. Con esta pandemia se nos han muerto muchos sacerdotes. Tenemos que pedir por ellos. Pero también nosotros tenemos la obligación de hacer horas santas por ellos. ¿A qué me refiero? Sí, se han cerrado algunos templos, tal vez no podemos estar ante la presencia de Jesucristo en Eucaristía en una adoración nocturna, en una hora santa, pero sí hay transmisiones en internet donde nosotros podemos ver al Santísimo expuesto, aunque sea a la distancia. Ahí podemos hacer nuestra hora santa en familia, en nuestras propias casas. Entonces, laicos, tenemos que ponernos a trabajar, porque las personas que empezaron a picar piedra y las primeras personas que dieron su sangre en este continente, por eso los niños mártires son considerados como los protomártires, ¿verdad? Son los primeros mártires que hay en el continente. Fue sangre de laicos. Es importante señalarlo, es sangre de laicos. Así es que el hermano laico, que si el padrecito no te hace caso, eso no te impide que pidas por él. Y pide por el Papa y por toda la gente que requiere de tus oraciones, que somos todos. Y fíjate, si tienes un celular, ahí puedes ver al Santísimo. Métete a YouTube y busca ahí Santísimo en vivo, y te va a salir un video donde tú puedes estar viendo al Santísimo en vivo, ¿sí? Porque al final de cuentas es lo que quiere la Virgen de Guadalupe. Quiere tomarte de la mano y llevarte a su hijo. Si tú haces eso, te dices guadalupano y te dices que amas a la Virgen, pues lo que ella quiere hacerte es tomarte de la mano y entregarte a su hijo, sobre todo en la Eucaristía. Es la mejor manera de amar a la Virgen de Guadalupe. Ella dijo sí primero. Ella abrió su corazón. Ella derramó sus lágrimas, simplemente por amor. Yo quiero ser como María, ser un siervo del Señor. Yo quiero levantar mis manos y confiar en el Señor. Aunque a veces he dudado, ella me pone en su oración. Ella le habla
Yo quiero ser como María, ser un siervo del Señor. Yo quiero levantar mis manos y confiar en el Señor. Yo quiero ser como María, ser un siervo del Señor. Yo quiero levantar mis manos y confiar en el Señor. Ella dijo sí primero, acuérdate de ese sí tan grande. Ella abrió su corazón, iba a ser traspasado. Ella derramó sus lágrimas, simplemente por amor. Aunque a veces yo lo he dudado, aún así ella me pone su oración como un rosario, como las bodas de Caná. Ella le habla de mí a su Hijo Jesús. ¿Y él qué hace? Él me da su bendición. Y yo quiero ser como María, ser un siervo del Señor. Yo quiero levantar mis manos y confiar en el Señor. Y confiar en el Señor. Pues como ella me enseñó. Gloria a Dios. Entonces, volviendo al tema, volviendo al contexto, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, se aparece también, ¿verdad?, porque hay un trabajo previo, no solamente de los misioneros, sino también hay un trabajo de los laicos. También María de Guadalupe es una respuesta a las oraciones ¿de quién? De los laicos. Y entonces yo les decía, imagínense ese pueblo que antes no fornicaba, que antes no se alcoholizaba, que antes no robaba, que antes respetaba a sus padres. Entonces, después de que ya no tienen a sus dioses, empiezan a robar, empiezan a fornicar, empiezan a hacer cosas y se revuelcan en el pecado. Y esto a los españoles les va a causar una gran cantidad de sentimientos de culpa, complejos de culpa. Tan es así que el mismo Fray Juan de Zumárraga, en esa famosa carta, ¿verdad?, que manda al rey de España, donde dice: si Dios no interviene de su mano, esta tierra está que se pierde, es la oración de un obispo que le está diciendo al rey de España: señor rey, hay que saber leer entre líneas, ¿verdad? No se lo dice literal, pero hay que saber leer entre líneas. Señor rey, aunque usted venga aquí y haga presencia física, no puede hacer nada. El único que puede hacer las cosas para que esto cambie es Dios. Y es una oración que hace el obispo Zumárraga, el primer obispo de México. Y entonces esa respuesta va a llegar, ¿verdad?, 1 año y meses después. ¿Cuándo? Entre el día 9 y 12 de diciembre de 1531. Entonces es el contexto histórico previo a las apariciones de la Virgen. Y la estampación, como lo estamos viendo aquí, se queda lo que es el códice, se va a dar el día 12 de diciembre de 1531, 10 de la mañana con 40 minutos. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar va a ser este hecho? Eso poca gente lo sabe y poca gente ha investigado. Yo ya lo he dicho, voy a publicar un libro y ya después lo sabrán más a detalle. Pero ¿dónde va a ser este hecho? No lo olviden, y este debería ser un lugar de peregrinación: calle de Moneda número 4, en el centro histórico de la Ciudad de México, a unos pasos de la catedral. Por lo tanto, les digo, mis hermanos que están viendo este video, el centro histórico de la Ciudad de México es tierra
Santa. ¿Por qué? Porque ahí no solamente se aparece la Virgen de Guadalupe, como la conocemos en su códice, en su imagen. Nuestra amadísima Madre tiene en su vientre ¿a quién? A Jesucristo. Si está embarazada, ¿quién está en su vientre? Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que está embarazada? ¿Qué es lo que nos indica que es una mujer embarazada? Puede tomar esta pluma. Vean ustedes los pliegues que tiene aquí. Vean estas líneas. Ustedes observan, oculta un vientre grávido, ya muy avanzado el embarazo, que está a días, a momentos, a instantes de dar a luz. Entonces ella está embarazada. Luego ustedes van a ver que está esta flor de 4 pétalos que se encuentra exactamente debajo de este cíngulo o ceñidor. Este cíngulo ceñidor no indica, ¿verdad? Mucha gente erróneamente dice, es que el cíngulo indica que está embarazada. No, la posición del ceñidor nos dice que está embarazada. ¿Por qué? Porque obviamente el ceñidor va a ir en la cintura. Y ustedes observan, no está en la cintura porque la cintura queda por acá. ¿Por qué se lo pone arriba? Para no lastimar el vientre. Y en ese vientre, ¿quién está? Jesucristo. Por lo tanto, por la posición del ceñidor, sabemos que ella está embarazada, y los pliegues que aquí estamos viendo nos revelan que es un vientre grávido, es un vientre que tiene un bebé adentro. Para los indígenas, cuando ven esta flor única de 4 pétalos, que es Nauviolín, 4 movimientos, que también se le conoce como quincunce, va a representar, ¿verdad?, a ese Dios desconocido. ¿A qué me refiero? Yo les dije hace rato, ¿verdad?, que ellos entregaban flores. Los indígenas entendían que el amor de Dios se manifiesta de 2 maneras: a través de lo material y a través de lo inmaterial. Lo inmaterial, lo que no se puede tocar, lo que no se puede palpar, lo representaban a través del canto. El canto de las aves, ¿verdad?, el sonido del viento, el sonido de la lluvia, el sonido del río. Para ellos todo eso era una manifestación del amor de Dios. Pero sobre todo el canto del hombre cuando alaba a Dios, ¿no? Cuando tú le cantas a Dios, ¿verdad?, es también una manifestación del amor que Dios siente por ti, pensaban ellos. Y se manifiesta también Dios a través de lo material. ¿Qué es lo material? La vestimenta que traes, los frijolitos que te llevas todos los días. Y decían ellos, Dios nos ama tanto que inclusive nos halaga nuestros sentidos. ¿Y cómo halaga nuestros sentidos? A través de la flor, porque la flor es hermosa a la vista, es hermosa al tacto, son hermosos sus colores, son hermosos sus olores. Entonces Dios nos halaga, no solamente el oído a través de lo inmaterial, la voz del hombre en sus cantos, los instrumentos, la voz, los cantos de las aves, sino que también nos ama a través de lo material, que nos da los sustentos, dirían ellos, y nos halaga nuestros sentidos a través de la flor. Entonces, esta flor de 4 pétalos, ¿verdad?, tiene 4 pétalos y tiene un círculo central, representa los 4 rumbos del universo. Es el Dios que está al mismo tiempo en el centro y en los 4 rumbos del universo, o sea, es el omnipresente. Aquellos que ellos, como dice la poesía de Nezahualcóyotl y la poesía, ¿verdad?, de los sabios Tlamatimine, que eran las personas que se encargaban de escribir poesía y tratar de comprender la voluntad de ese Dios desconocido, que ellos saben que existe, pero no saben cómo se llama, no conocen su rostro, no saben cuál es su forma física. Saben que existe porque existe, decían ellos, existe mi hermano el hombre, ¿verdad?, porque existen las nubes, existe el sol. Tú eres creador de todo eso, pero yo no sé cómo te llamas. Te vamos a llamar, te conocemos como Intloquenahuaque, Ilhuicahuatlaltipaque, Tillo Coyón, Itlayo, Coyón y Mayo, Coyán, ¿verdad?, que son títulos que le dan a Dios. El Dios del junto y del cerca, o sea, el omnipresente, el Dios del principio y del fin, el Dios que se ha pensado a sí mismo, que ha creado a los hombres y ha creado todas las cosas materiales. Pero yo no sé cómo te llamas, como dice Nezahualcóyotl.
yo requiero de saber tu nombre. Tú eres cruel con nosotros in Tloquenahuaque, porque no sé cómo te llamas. Yo sé que me voy a hacer viejo, y en esa vejez tú me ves como sufro, como lloro, ¿verdad? Pero tú no eres capaz de voltearme a ver con el rabillo del ojo. Nos has creado, pues no sabemos para qué, pero sé que hacia ti vamos a volver en algún momento. O in Tloquenahuaque, tú eres cruel con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Nezahualcóyotl, verdad, en ese momento? Que también va a ser texcocano. Es importante decirlo porque San Juan Diego era texcocano. Entonces San Juan Diego, esto que yo les estoy comentando, manejaba ese pensamiento al dedillo. ¿Por qué? Porque era parte de su cultura. Entonces, ese in Tloquenahuaque, ¿verdad?, el dios del junto y del cerca, ese dios del junto y del cerca es cruel, no muestra su rostro. Sabemos que existes, pero no sé ni cómo te llamas, y tengo necesidad de ti. Mucha de la poesía de Nezahualcóyotl, yo les invito a que lean esa poesía de Nezahualcóyotl, tiene esa necesidad de Dios, y esa necesidad de Dios todos en algún momento la hemos sentido, sobre todo aquellos que andan en el mundo, que andan criticando a la Iglesia Católica, que andan criticando a la Virgen María, que dicen que Jesucristo no está en la Eucaristía, no saben de lo que están hablando y tienen esa necesidad de Dios. La necesidad de Dios en la vida del hombre es desde el inicio de los tiempos. ¿Por qué? Porque las semillas del Verbo nos dicen que tenemos que volver ¿a quién? A nuestro Creador. Pero en el caso concreto de gente como Nezahualcóyotl, que decía yo tengo esa necesidad de Dios. Fíjense, este singular personaje, obviamente allí en Texcoco tenían su templo mayor, porque toda cultura prehispánica tenía su recinto ceremonial y su templo mayor, su templo principal. Nezahualcóyotl, ¿qué es lo que va a hacer? Cuentan las crónicas que Nezahualcóyotl va a hacer una gran torre donde no hay ningún ídolo, y la hace más alta que el templo mayor de los texcocanos. ¿Con qué idea? Decía, yo no puedo representar a Dios porque no sé qué forma tiene, pero no tiene la forma de esos ídolos, y hago la torre más alta que el templo mayor porque ese Dios es más grande que esos dioses. Diría Nezahualcóyotl, ese Dios creador no puede gozar, fíjense lo que va a decir Nezahualcóyotl, no puede gozar con el sufrimiento de sus hijos. Esa sangre, esos corazones no son agradables a Dios, porque ningún padre, diríamos en el lenguaje actual, ningún padre en su sano juicio va a gozar con el sufrimiento de sus hijos. Entonces, para Nezahualcóyotl y para mucha gente, esos sacrificios, esa esperanza, esa respuesta a esas necesidades, esas respuestas que la semilla del Verbo que tenía el corazón de todos los hombres, no tenían respuesta, no a satisfacción en la religión oficial. Entonces Nezahualcóyotl se atreve, ¿verdad?, a escribir ese pensamiento, porque al final de cuentas él es un gobernante, nadie se lo puede impedir, y sin embargo en esa poesía él expresa ese dolor y esa necesidad del verdadero Dios. Entonces, pues con esto, ¿verdad?, uno tiene que referirse a San Pablo y el Areópago, ¿no?, cuando llega con los griegos y les dice, ve que dice, ¿no?, dedicado al Dios desconocido, y dice, ¿qué dice San Pablo? Pues yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido. Entonces, dentro de mis, digo yo, fantasías católicas, tengo que confesarlo, dentro de mis fantasías católicas yo digo, ¿cómo hubiera sido un encuentro entre Nezahualcóyotl y San Pablo? Me pone, no sé cuántas veces lo he pensado, y cada vez que lo pienso me pone la piel chinita. Entre un hombre como San Pablo, que tiene la necesidad de hablar de Cristo, y un hombre como Nezahualcóyotl, que tiene la necesidad de escuchar hablar de ese Dios desconocido. ¿Por qué les doy todo esto, mis hermanos? Porque quiero que entiendan ustedes que la Virgen de Guadalupe no se aparece aquí de a gratis. Hay una razón muy poderosa, muy importante. Entonces, cuando llegan los españoles, llegan los misioneros y ven que la Virgen de Guadalupe toca los corazones de los indígenas, dirían los misioneros, ¿qué hicimos?
No, ustedes no hicieron nada. ¿Quién hizo posible todo? La Virgen. Porque dirían también los misioneros, no hemos visto en ninguna otra parte del mundo un pueblo que ame tanto a sus dioses que sean capaces de entregar a sus hijos o sus hijas para el sacrificio humano. Dirían también los misioneros, si todos estos hombres, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más viejo, hubieran conocido a Cristo, todos serían santos. Esa es la raíz que tú tienes. No solamente, ¿verdad?, la raíz indígena, sino también la raíz española, que mucho despreciamos, mucho menospreciamos, porque intereses perversos le han creado al mexicano estos complejos. Los españoles vienen también ¿de dónde? De presentar una batalla, una contraposición ¿contra quién? Contra los musulmanes, que los habían dominado por 8 siglos, y que esto culmina con una famosa batalla en el año 1570, que es la batalla de Lepanto, que es un hecho histórico que todo que todo católico debería de conocer de principio a fin, porque es la batalla que nos da la libertad de ser católicos el día de hoy, y al protestante ser protestante, y al masón ser masón, y al comunista ser comunista. ¿Por qué? Porque fue la batalla donde se logra expulsar a los musulmanes de Europa. Fue una batalla decisiva. ¿Y quién creen que iba comandando una de las embarcaciones cristianas de uno de los capitanes, que va a ser Andrea Doria? Una imagen de Santa María de Guadalupe, que está en San Stefano de Aveto, en Italia. Mis hermanos, conozcan la historia para que no cometamos tantos pecados como país. Es importante conocer la historia.